Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Thiago Fuentes. Muchas gracias, presidenta. La verdad que es difícil empezar después de tantos agravios hacia el bloque de la oposición, incluso una acusación lamentable de tratándonos de violadores, entre otras cosas, que no voy a adentrarme porque no es el tema, ni mucho menos voy a meterme en las relaciones personales que hayan tenido históricamente un diputado de esta Cámara que nos ha contado recién desde aquellos años con uno de quienes hoy está siendo denunciado. Y la verdad que lamento profundamente porque también han dicho que se ha manipulado la ley permanentemente. Y no puedo dejar pasar esa cuestión, porque no hay nadie más que haya manipulado de tal forma o de maltratado o malinterpretado y sobre todo avasallado a nuestra Constitución de la provincia que el actual oficialismo que lo encabeza Raúl Jalil y Lucía Corpachi. Pero en cuanto a la cuestión planteada, es importante señalar algunos argumentos jurídicos que refutan los mencionados en el pedido de juicio político a los ministros de la Corte José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Detalles que haré solo a los fines de demostrar la ausencia de dicho sustento jurídico y que la cuestión tiene lamentablemente un raigambre netamente político. Primeramente, señala el denunciante que el hecho de que los ministros denunciados se encuentren con el beneficio jubilatorio conlleva a violentar el segundo párrafo del artículo 168 de la Constitución Provincial, en cuanto el mismo establece que no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes. Debemos señalar al respecto que asimilar los magistrados o ministros de la Corte de la provincia al empleo público ordinario es un notorio error. El artículo citado se encuentra inserto en el capítulo 8 de la Constitución Provincial, que se encuentra titulado del régimen administrativo y rentístico, vinculado al señalamiento de los parámetros desde donde se cimienta la organización de la administración pública de la provincia y no el Poder Judicial. Cabe señalar que cuando la Carta Magna ha querido incluir en sus preceptos a los miembros de algún poder del Estado que no sea la administración pública estatal ordinaria, lo ha especificado con precisión. Dicho de otro modo, si el constituyente hubiera tenido la voluntad de comprender a los miembros de los tres poderes en la prohibición dispuesta por el segundo párrafo del artículo 168, simplemente lo hubiera hecho. Con respecto a la supuesta comisión del delito de abuso de derecho y violación de los deberes del funcionario público que el denunciante atribuye a los jueces como motivo del quebrantamiento de lo previsto en el artículo 168 de nuestra Constitución Provincial, no tiene sustento por lo señalado anteriormente. En lo que se refiere al quebrantamiento del artículo 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limita la inmovilidad de magistrados a la edad de 65 años. Cabe mencionar que dicha disposición viola la garantía establecida en el artículo 110 de la Constitución Nacional. Y así fue establecido en varios fallos de la Corte. En tanto, según este artículo, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta con prescindencia de la edad. El principio de inamovilidad de los jueces
El artículo 110 de la Constitución Nacional es el pilar en que se sustenta la independencia del Poder Judicial y que hace viable el equilibrio de poderes concebidos por nuestros sistemas republicanos de gobierno, en beneficio de todos los habitantes de la nación. Contrapeso sin el cual no es posible asegurar la vigencia del propio régimen democrático. En nuestro sistema el juez tiene la obligación, potestad, de controlar difuso de constitucionalidad de las leyes. Por ello es el propio sistema constitucional nacional que confiere a los jueces de la República toda la inamovilidad mientras dure su buena conducta y su desempeño como tales, siendo solo removibles por las causales y por los procedimientos establecidos por la ley. Si en nuestro país el Poder Judicial tiene asignado el rol de control de constitucionalidad de las leyes, no cabe duda que sus integrantes no deben ser tratados como funcionarios dependientes del poder administrador de turno, y menos aún sujeto a los vaivenes políticos de las mayorías circunstanciales. Las provincias están obligadas a resguardar los principios fundacionales de la nación, plasmados en su Constitución, pues si bien tienen reservado el derecho de organizarse como estados autónomos, estableciendo sus instituciones conforme a su propio derecho público provincial, a su vez este sistema normativo debe adecuarse a aquellos postulados que hacen precisamente a su integración a una organización nacional, cuyo desconocimiento vulnera su propia esencia y el sentido de pertenencia al sistema federal. Por ello se ha dicho que no se ajusta a derecho concebir formas estaduales de desplazar a los magistrados locales de su función si ellas no tienen un correlato en algún modo de mala conducta o mal desempeño, única causal federal admitida para regular la excepción a inamovilidad de los cargos como expresiones de la independencia de los jueces. En definitiva, podemos continuar todo el día expresándonos sobre los argumentos jurídicos por los cuales esta iniciativa es endeble, pero lo que realmente preocupa son las motivaciones reales, que son claramente motivaciones netamente políticas, propias de quienes han promovido los últimos meses el avance dentro del Poder Judicial, designando a jueces y fiscales afines, generando prácticas nepotistas en el Poder Judicial, en donde son tenidos cada vez menos en cuenta los antecedentes académicos, más no los vínculos de consanguinidad. En consecuencia, debe promoverse más que nunca el respeto y la defensa del Estado de Derecho, que éste garantice seguridad jurídica y un sistema de justicia efectivo, basado en principios de imparcialidad, acceso, eficiencia, independencia, transparencia y credibilidad, sin discriminación. No es posible avanzar hacia un crecimiento sustentable y equitativo sin que haya progresos en la seguridad jurídica y en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Adelanto el voto negativo y pido la votación nominal para el tratamiento de este juicio político. Y también quiero dejar en claro que todas estas manipulaciones, que todas estas mentiras que han venido vertiendo desde el oficialismo y van a seguir luego de que termine mi intervención, es nada más y nada menos que la lamentable derrota para el Poder Ejecutivo y para el oficialismo en esta Cámara al no conseguir los 2/3, y que esta oposición hoy va a decirle a la sociedad de Catamarca que vamos a seguir defendiendo las instituciones, que vamos a ponerle un freno al avasallamiento contra la justicia, y que acá, la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, vamos a seguir pregonando las banderas de los valores, la transparencia y la república. Muchísimas gracias, Presidenta.